Ok, este es nuestro hospital, del cual estamos muy orgullosos. El Centro Hospitalario Serena del Mar, están todos invitados. Es un hospital para el Caribe, no solo colombiano, sino de toda la región. Estas son la vista que tienen las habitaciones de los pacientes. No tengo conflictos de interés. Y los objetivos de la charla es conocer el manejo del mioma submucoso, las nuevas técnicas que hay, cómo planear la cirugía y cómo tener los mejores resultados. Los miomas submucosos son los más frecuentes y no solo los más frecuentes, sino los que causan más sintomatología y van a ser por las cuales las pacientes más nos van a consultar. Y la mayoría de los síntomas son sangrado abundante, infertilidad y pérdida gestacional recurrente. Del 70 al 80% de las mujeres tienen miomas submucosos a los 50 años y son más comunes en las afroamericanas. Tradicionalmente, los miomas han sido clasificados como submucosos, intramurares y subserosos. Esta es una paciente nuestra que tiene todos los miomas, inclusive un abortado, un intraligamentario. Es decir, esta paciente, FIGO se quedó corto, ¿no? Porque hay unos miomas ahí que ese intraligamentario no está en el PALCOIN que tanto hemos visto. La FIGO en el PALCOIN clasificó en el 2011, en el 2001, perdón, esta clasificación, pero en el 2018 la cambió e introdujo el mioma tipo 3 como submucoso. Entonces, no solamente 0, 1, 2, sino el 3 que toca el endometrio, y consideraría yo que es por la importancia que tiene en fertilidad en mioma tipo 3 y además lo asequible que puede ser por la vía histeroscópica para corregir un mioma tipo 3 y por definición un mioma tipo 3 es submucoso porque está debajo del endometrio. Esta era la clasificación de la Sociedad Europea, tipo 0 totalmente, 1 más del 50 intracavitario, 2 menos y 3 inmediatamente submucoso. Hay un delete entre. Estos son pacientes nuestras que tienen miomas tipo 0, tipo 2, tipo 3, tipo transmural 2-5. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estas pacientes? ¿Por dónde las solucionamos? Por histeroscopia, por laparoscopia, le damos tratamiento médico, no hacemos nada. Lo primero es planificar bien lo que vamos a hacer. Indiscutiblemente la laparoscopia tendrá alguna utilidad cuando los miomas submucosos son muy grandes, porque resecar un mioma submucoso grande puede ser una batalla campal y muchas veces se puede necesitar varios procedimientos. Entonces, lo primero es, entre menos procedimientos, entre menos daño hagamos, es mejor para nuestras pacientes. Y seguramente la laparotomía y la laparoscopia en miomas submucosos grandes tienen su indicación. Entonces, en esa clasificación de la Sociedad Europea, no predecía el éxito de la cirugía, no predecía si la resección iba a ser completa o no, no predecía el tiempo quirúrgico y el balance de fluidos. Entonces, Ricardo Lasmar hizo una clasificación que sí la predice y se llama STEP W. Esa STEP W tiene los parámetros del tamaño, la topografía, porque los miomas que son bajos son más fáciles de resecar con un asa que los miomas que están en el fondo, la extensión de la cavidad o la penetración, que es la clasificación de la Sociedad Europea. Entonces, cuando sumamos todo esto,
vamos a tener que si está de 0 a 4 va a ser un mioma muy fácilmente resecable submucoso. Si es de 5 a 6 va a ser bastante difícil y es posible que necesitemos análogos, acetato uripristal en el preoperatorio o como les voy a mostrar, embolización en el preoperatorio. Y de 7 a 9 seguramente hay que considerar la laparotomía o la laparoscopia, mucho mejor. Entonces, esta clasificación sí nos predice si la resección va a ser completa o no. Porque vemos que ahí, digamos, cuando es tipo 0, ustedes ven en la diapositiva, solamente el 98%, que es bastante, se reseca cuando se usa la clasificación de la ESG, mientras que la STEP-W, el 100% de las masas se resecan. Lo mismo pasa para establecer la duración de la cirugía, porque puede ser un mioma tipo 0 y puede ser muy difícil de resecar, y puede haber uno tipo 2 que es fácil de resecar porque está bajo, porque mide 1,5 centímetros. Entonces, la invitación es a usar la clasificación STEP-W para ver si se hace la resección completa o no. Cuando usamos la STEP-W, que es la que estamos promoviendo, la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 73%. Entonces debemos usar en el preoperatorio la clasificación STEP-W de Ricardo Lasmar. En estas diapositivas se evalúan los líquidos. Cuando tiene una baja clasificación, generalmente la cirugía es más corta y se usan menos líquidos. Y ustedes saben muy bien que el problema específicamente con el monopolar, que se usa, no se usa solución salina, sino líquidos sin electrolitos. El problema es la hiponatremia ilusional y las complicaciones que tiene la hiponatremia ilusional. No quiere decir que el bipolar no también pueda tener problemas. Entonces hay que hacer una muy buena valoración prequirúrgica. Estaba escuchando la pregunta de Javier y realmente revisando la evidencia y lo que hay, la ecografía transvaginal sirve mucho, pero la ecografía transvaginal sola no va, en el sentido de que esa ecografía o va con una histerosono o va acompañada de una histeroscopia. Nos sirve mucho la resonancia. Porque como la cavidad uterina es virtual, podemos tener un mioma intramural que nos parezca más tipo 0 o más tipo 1. Es difícil. Es difícil, entonces la histerosono pues, es una buena alternativa. Y cuando tenemos ecografía transvaginal debemos asociarla a una histeroscopia para clasificar el mioma. Esa histeroscopia puede ser de consultorio por los costos que implica, o hablar directamente con la paciente, que en el intraoperatorio se tomarán decisiones. Pero entre menos tengan que tomar decisiones en consultas sin el consentimiento informado, es mucho mejor. Entonces este es el reto. Es decir, vemos el mioma que es pequeño, es transmural, es muy importante la medida del miometrio que nos quede allá, porque si es un mioma 2,5 no le pueden hacer una resección. Y lo que dice la literatura es un poco ambigua, que habla de 5 o 10 milímetros de miometrio, del mioma a la serosa del útero. No puedo decir residual, quería decir residual por el tema del ismocele. Entonces tenemos todos estos métodos diagnósticos, la ecografía con líquido o hidrosonografía o histerosonografía, la histeroscopia que nos va a ayudar a clasificar para esta clasificación de STEP-W, la resonancia que indiscutiblemente nos va a ayudar mucho, y estas son las sensibilidades. Okay. También tenemos la resonancia en 3D, que nos va a servir para las imágenes, y tenemos la histeroscopia virtual, que ha cobrado mucho, que es con una histerosono, hacer una ecografía en 3D y se puede visualizar la cavidad. Entonces la ecografía transvaginal, como decía, es la más usada, está limitada para
grandes miomas, para pacientes obesas, no podemos hablar de ecografía, sino de ecografistas, en el sentido de que nos llegan unas ecografías que dicen una cosa y uno encuentra otra, y por eso debemos tener nuestros ecografistas a los cuales tenemos la confianza para poder, y ojalá ver las imágenes, ojalá el cirujano viera imágenes, pero tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, generalmente los buenos cirujanos no son buenos ecografistas. Entonces, ojo con eso, porque uno tiende a aumentar su ego y pensar que es buen cirujano, buen ecografista, buen futbolista, en fin. Entonces, la tomografía es muy mala para la discriminación de los tejidos y de los miomas. Golfistas. Y la resonancia tiene un excelente contraste de los miomas y el tejido. Hay variabilidad en el observador. Es muy buena para úteros grandes. Se evita la sombra esa de la ecografía posterior, pero requiere más tiempo y es más costosa. Esta resonancia en 3D ayuda para planificar la cirugía, ver dónde están los vasos. En fin, es de mucha utilidad. Acá vemos una imagen en la cual vemos una resonancia sin 3D y la otra con 3D y vemos las arterias, cómo se ven de bien, y nos serviría para planificar la ecografía, la cirugía. Importantísimo planear bien la cirugía para no tener, ojalá, complicaciones. Y las complicaciones generalmente son perforaciones, desgarro del cuello, falsas rutas y la más temida, la hiponatremia ilusional, las sinequias intrauterinas en el postoperatorio. Y este es uno de los estudios, este estudio es del año, creo que 2020, que habla del uso del acetato de las pacientes que tienen miomas grandes, para poderlos operar por vía histeroscópica, porque si un mioma es un mucoso, uno querría operarlo por vía histeroscópica, la paciente lo querría y es lo que más le sirve. Pero a veces podemos ir varias veces a procedimientos porque son demasiado grandes y entonces cuando el mioma es grande hay que disminuirle su agresividad. Y con el acetato uripristal, estos fueron 27 pacientes, en todos los miomas hubo disminución del tamaño, menos en uno, en el paciente 17, que le creció, que tiene un 9% de crecimiento. Y estos pacientes, a todos, tanto a los que se le hizo acetato uripristal como a los que no, se le hizo sus pruebas hepáticas. Ustedes saben los problemas del acetato uripristal reportados por el hígado, que no creo que nadie haya visto, pero somos amigos de eso, que hay un caso y se prohíbe todo. Entonces vamos para adelante y vamos hacia atrás. Entonces en todos los pacientes no hubo problemas hepáticos y se revisó bien eso. Y se encontró en las pacientes que se le hizo miomectomía sin el acetato y con el acetato, y se encontró que la recuperación de ovocitos, el número de embriones obtenidos, el número de embarazos y el número de bebés en casa fueron iguales comparados con las pacientes que estas eran pacientes que se les hace in vitro, que se les hizo in vitro y no necesitaron acetato. O sea que es una alternativa que tenemos en los pacientes que tienen grandes miomas. Y otra alternativa es embolizar las arterias uterinas, los miomas, antes de la miomectomía para disminuirle el tamaño. Y vemos aquí, son 8 pacientes. 8 pacientes, los tamaños son de 6, 7 centímetros, son miomas que están en la clasificación esa de que no son operables directamente sin nosotros intervenirlo. Y con la embolización, todos los tamaños terminaron en 3, 0,9, 2,2, es decir que la embolización previa a la
miomectomía histeroscópica sirve. Acá vemos unas imágenes de las resonancias antes de la embolización, la A, y la disminución de tamaño en la B, y vemos una histeroscopia como el mioma que era de gran tamaño ya es asequible en la cirugía. Y bueno, ¿será que tenemos que operar por laparotomía o por laparoscopia un mioma submucoso? Que es lo que no queremos, porque casi que tenemos una igualdad que no es cierta. No es cierta que mioma submucoso es igual a histeroscopia. Lo otro que hay es que las pacientes creen que la miomectomía histeroscópica eso no es nada, porque no está sin cicatrices ambulatorias, y lo que es peor, nosotros los médicos, algunos creemos que eso no es nada. La paciente se opera y en la tarde o al día siguiente está haciendo mercado. Y resulta que es una cirugía compleja, una cirugía que hay que planear, una cirugía que hay que tener cierta experticia porque está llena de complicaciones y tanto inmediatas como tardías. Entonces algunas pacientes irán a la laparoscopia y acá vemos, se midieron en los grupos que se hizo miomectomía laparoscópica para miomas submucosos y otros miomas que no eran submucosos, y vemos en cuanto a número, tamaño, no había diferencias entre los dos grupos, y lo que vemos es que en las cirugías de mioma submucoso sangró casi que igual que un intramural o subseroso. La duración de la cirugía fue similar, no hubo diferencias significativas, porque uno pensaría que si el mioma está más profundo, si hay que abrir el útero, va a ser más demorada la cirugía, pero no hubo diferencias significativas en el sangrado, en la duración y en la estancia hospitalaria de pacientes. O sea que podemos hacer los miomas grandes, difíciles, por vía laparoscópica. Estas pacientes hay que hacerle controles histeroscópicos en el postoperatorio porque van a haber adherencias que van a ser importantes para su sangrado y para su fertilidad. Y esta es una publicación del 2020 en la cual usan prostaglandina F2-alfa, inyectan en el cuello para la miomectomía histeroscópica y comparado con un grupo que no, y vemos que tiene mejores resultados sin diferencias significativas el grupo de las prostaglandinas para que no sangren menos. Vemos que de 23 pacientes, 21 es el grupo con las prostaglandinas y el otro grupo 22 se pudo remover el mioma en su totalidad en el 87% y el que no usó prostaglandinas F2-alfa en el 65%. Entonces, no es significativo, pero sí hay mejores resultados cuando infiltramos con prostaglandina F2-alfa. Bueno, y este estudio de 2020 usó ácido tranexámico en el líquido de la histeroscopia para que no sangrara, ¿ya? Y bueno, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Encontraron que cuando es 1 gramo de ácido tranexámico en 1000 cc de la solución. Y en el otro grupo colocaron glicina, un placebo. ¿Y qué se encontró? Que en el grupo de ácido tranexámico la resección fue del 97% y en el otro grupo del 74%. No hay diferencias significativas, pero sí es mayor. Sí es mayor. Y importantísimo, la calidad de la visión. El ácido tranexámico no cambió la calidad de la visión, mientras que la glicina sí cambió la calidad de la visión. O sea que podemos trabajar, porque es muy importante, vamos a trabajar en las aguas submarinas y necesitamos una buena visibilidad para que la cirugía quede bien. Esta es una miomectomía de la maternidad Rafael Calvo de nuestro hospital, en la cual la hacemos con energía bipolar. Es importantísimo el uso de bipolar para poder usar solución salina. Si ustedes ven, el ASA tiene, este es un bipolar de Storr, el ASA tiene una doble ASA, por esa se regresa la energía, entonces hay menos posibilidad de complicaciones. Importantísimo en la cirugía, respetar la pseudocápsula. Ustedes están viendo una imagen donde está el mioma y la pseudocápsula,
Y esto es importante tanto para vía histeroscópica como para vía laparotómica. El miometrio no está dañado, sino está separado. Y cuando uno abre esa unión entre mioma, generalmente el miometrio lo aborta. Y esa pseudocápsula hace que haya menos adherencias y el útero también nos va a ayudar a extirpar el mioma. Esta es la medida que les hablaba de la serosa al mioma, que es muy importante, sobre todo para miomas submucosos. Ese margen ahí se ve ecográficamente. Y no sé, el otro día veía, quería conseguirles, si ustedes cogen, la guitarra tiene 6 cuerdas y meten una pelota de tenis entre las 3 y 3 cuerdas. Las cuerdas se unen unas con otras, pero no se dañan, se elongan. Eso es lo que pasa en la pared muscular. Y una vez tú sacas, otra vez regresan las cuerdas a su tamaño original. O sea que el mioma, si uno lo interviene bien, no va a dañar la pared uterina y no va a haber menos adherencias. Esta es otra imagen donde vemos lo que les hablaba. Y este es un estudio importantísimo del 2014 de Fertility Sterility de Mason, Iván Mason y Peruglia. Ahí también está Juan Carlos Di Renzo. Y en este estudio habla de la importancia de la pseudocápsula. Ellos, una vez resecan el miometrio va a expulsar el mioma que está, cuando un tipo 2, tipo 1, que está intramural, y con un asa fría. No usan asas con energía mono ni bipolar porque daña la pared, expulsan el mioma, lo ayudan a que sea intracavitario, y esto hace que los resultados reproductivos y de adherencias y de sangrado sean mucho mejores. Entonces este es el asa fría sin energía y el mioma lo va a expulsar. Esto es producto que quedó así corrido por lo de la presentación, pero bueno. Entonces vemos que usando asa fría, en la mayoría de la literatura habla de que más o menos las adherencias usando monopolar pueden ser de 40-50%, bipolar muchísimo menos, un 10%, y con asa fría, fíjense que no hubo adherencias en 95%, hubo adherencias leves en el 4% y adherencias importantes solamente en el 0.36%. O sea que no dañar la pseudocápsula, no tocar la pseudocápsula hay que tratarla como una niña. Y vemos, aquí están los miomas, son tipo 1, tipo 2, y en este estudio de que se usó el asa fría, vemos que en los miomas tipo 1, las sinequias son de 4%, mientras en el mioma tipo 2 tienen menos, que pensaría uno que son más, pero el estudio dio menos, y las adherencias leves en el tipo 1 es 2%. O sea que vamos a usar asa fría. Podemos usar las mismas asas nuestras sin activar el pedal, pero con gran riesgo de que se nos rompan. Y este es el gran estudio, ¿no? Que ha revolucionado todo, pienso yo, de Sergio Jaimovich de 2021, la última publicación, donde tengo que decirles que hace unos 10 años un colega en Valledupar cortó un mioma de pediculado de 4 centímetros y me llama y me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para resecarlo? Y yo, no, me tenías que llamar antes, le dije. ¿Ya? Y al paciente no le pasó nada. O sea que nosotros estuvimos en Valledupar, acá en la costa, antes que Sergio, allá en Barcelona, en Israel. Entonces, Sergio, tú cortas el mioma y no pasa nada. Tú lo dejas en la cavidad y el mioma es expulsado o desaparece. Entonces, con asa fría, en el consultorio, Sergio presenta 204 casos, y vemos que el 94%
los miomas son expulsados, desaparecen y solamente hay presencia de miomas a los 90 días en el 5.8%. Y estos eran los miomas. Los que medían 1 centímetro no había nada. Los que medían 1,5 no había nada. Los que había 2,5 centímetros habían 4 y más de 2.5 había 1. 90 días después, los miomas se expulsan. Y el cuadro habla también. Bueno, es lo mismo. Ok. Entonces, bueno, hacemos la miomectomía y resulta que no la completamos. Entonces le decimos a la señora, no sé si le ha pasado lo que hacen histeroscopia, no hay que volverle a hacer una porque quedó mioma ahí. ¿Ya? Y entra uno y no encuentra nada. Es decir, esos pedacitos de mioma y cápsulas que se quedan ahí, la mayoría de veces desaparecen. Hay que hacerle control ecográfico a la paciente a 3 meses y generalmente desaparece. Y lo que sí hay que hacer es una histeroscopia siempre de control porque pueden haber adherencias. Y acá tenemos 2 métodos que son el uso de radiofrecuencia, sea transmural o transcervical para la miomectomía. Este es un estudio de 2022 de los españoles. Este método se llama VIVA. Es transuterino. Lo hacen con anestesia y con radiofrecuencia disparan de 5 a 7 minutos. Y vea lo que encontramos, que a los 12 meses todos los pacientes mejoraron del sangrado. Todos no, pues la mayoría de los pacientes mejoró el sangrado. Estadísticamente significativo el sangrado. Y los días de sangrado también disminuyeron con la radiofrecuencia sin cirugía. El volumen de los miomas disminuyó a los 12 meses significativamente. Y hubo diferencias entre los pacientes cuando eran mayores de 40 años o menores de 40 años, pienso yo que por su tenor estrogénico, por la hidratación del mioma, teniendo una reducción más significativa en los pacientes menores de 40, menores de 40 años que están más estrogenizadas. Entonces hubo más disminución en los pacientes menores de 40 años y ustedes pueden ver aquí que en los pacientes menores de 40 años la reducción es a los 2 meses. Mientras que en las mayores de 40 años, hasta los 12 meses de la radiofrecuencia, va a haber disminución del mioma. Y este método que es transcervical, que se llama Sonata, también es de radiofrecuencia, pero no hay que, nunca lo he hecho. Algunos lo reportan que lo pueden hacer inclusive en consultorio. No sé, porque si colocar un dispositivo es difícil. No sé si esto tengo mis dudas. Y lo que hace es hacer la radiofrecuencia del mioma, ya sea tipo 3 o tipo 4, o tipo 1, tipo 2 también. Para el tipo 0 también puede ser difícil, ¿no? Y lo que vemos que a los 3 meses, en la mayoría de los pacientes, inclusive el mioma desaparece ecográficamente. Y tenemos este método que es ultrasonido focalizado, HIFU. Esta publicación de 2022 encontró mejoría de los pacientes. Hay 2 tipos de ultrasonido, focalizado, y hay uno que es focalizado usando el resonador, ¿ya? Entonces, este calor que genera el ultrasonido hace que los miomas disminuyan. Ustedes ven ahí la imagen, y ven la imagen histeroscópica, y podría facilitar la cirugía posterior o los síntomas de la paciente. Y acá tenemos, bueno, los miomas asintomáticos. ¿Qué consenso hay cuando son submucosos? Y este es, si hay más de uno o más miomas que sean menos de 15 milímetros, podría
dejarse manejo expectante en edad reproductiva. Pero, es decir, debería operarse, pero si se puede hacer manejo expectante, porque este mioma tarde o temprano nos va a producir problemas, ¿ya? Y en los mayores de 15 milímetros, siempre cirugía, se recomienda cirugía. Entonces, en el consultorio podemos estudiar y tratar los miomas con el histeroscopio de Toki. Se comenzó a ver y tratar. Y ahí, yo pienso que ahí son muy importantes estas agujas monopolares, bipolares o de láser en el consultorio para hacer más estos procedimientos. Porque también los puedes hacer con tijeras y Grasper, que es lo que nos han enseñado. Cuando son miomas muy grandes, con daño de las tijeras, que son para nosotros a ese dólar de 4.500, son muy importantes los valores de las tijeras y los Grasper. Entonces, este es el famoso VersaPoint, el cual era una aguja bipolar, en el cual podemos hacer cirugías intrauterinas de consultorio. Es que acá hay un delete. Un mioma podemos partirlo en pedacitos, en slide. Podemos vaporizar en miomas. Cuando lo vaporizamos nos quedamos sin tejido. Podemos volver un mioma intramural 2-1-0 con la técnica Opium para que sea más fácil. Esa es la técnica de slicing para hacerla en consultorio. Normalmente cuando se pierde el tejido, el equilibrio se va a pasar de 2-0. Y está la técnica de Lita, que es lo mismo, ¿no? que abre para que el miometrio aborte el mioma. Entonces todo esto con esta aguja monopolar o un láser podrían hacer muchas cosas. Y con los hallazgos de Sergio, nada más cortarme lo dejamos ahí. Se acabó la cirugía. Entonces realmente es muy importante estos hallazgos de que el mioma... yo todavía no he llegado a esa altura, pero me estoy preparando porque no es fácil. Es decir, habría que educar al paciente, decirle, le coloco antibióticos. Sergio dice que no le coloca ningún antibiótico, ¿ya? Yo creo que este consentimiento, explicándole al paciente, explicando que hay 204 personas que ya se lo han hecho y les fue bien, seguramente les va a ir bien. Están los morceladores, se pueden hacer en el consultorio. Este es el de Smith Nephew, que lo tiene ahora Medtronic, que es el truclear. Entonces son dispositivos más costosos que nos dejan hacer miomectomías en el consultorio. Siempre me acuerdo del monstruo come galleta de Plaza Sésamo. Y tenemos el Miosure XL, que es bastante potente. Y este es un video de la técnica Opium, que es la preparación en el consultorio de miomas intramurales para que se vuelvan subserosos y poderlos hacer tipo 0, tipo 1, y que sean más fáciles para resección histeroscópica del consultorio. O sea, la preparación oficinal para cuando vayas a cirugía, un mioma muy difícil de esa clasificación 6-7, lo vamos 0-4. Entre otras cosas, no solamente mejora en el sentido que 0-1, sino que también disminuye de tamaño, porque como se le cortan los vasos, va a ser mucho más fácil. Entonces ahí está la pseudocápsula, ahí dañó el VersaPoint. Y ustedes ven que un mes más tarde, ya el mioma ya es tipo 1 o tipo 0 y se puede hacer la resección mucho más fácil. Y estos son los resultados del Opium. Ustedes ven que de 27 pacientes que eran grado 1 en mioma, 26 se volvieron 0 al mes. Y de 32 que eran grado 2, 7 se volvieron 0 y 22 se volvieron grado 1. O sea, lo vemos más útil y es una técnica bastante que nos va a ayudar a enfrentar a estas dificultades. Entonces, las ventajas de la resección bipolar sobre monopolar, algunas series dicen que hay ventajas, que no hay ventajas,
y generalmente estas son las ventajas, sobre todo la de solución salina, que eso mata todo. Evita la hiponatremia ilusional, la disminuye, no hay burbujas, se ve mejor, podemos hacer miomas más grandes en menor tiempo quirúrgico. Y estas son las recomendaciones del 2022 de la Sociedad Internacional de Ginecología Endoscópica, ¿ya? Estas recomendaciones son las siguientes. Hay que hacer una buena historia y un buen examen físico, doctor Facio. 1A. La ecografía debe ofrecerse y los términos MUSA, que se describan muy bien los miomas, nos ayuda mucho el scan y los hallazgos ecográficos, ¿sí? Para planear una miomectomía, este es 1A, la evaluación de la ecografía con solución salina, lo que les decía, o la ecografía sola con histeroscopia son recomendadas. Es decir, ecografía sola, a no ser que le expliques al paciente que puede haber cambios a los pacientes generalmente no les gusta esto y puede haber complicaciones. La resonancia magnética también está recomendada, 1A. Y hay que firmar consentimiento informado, recomendación 1A, porque puede haber dificultades de complicaciones y bueno, explicarle muy bien la recurrencia. La clasificación debe ser la STEP W, no esa de 0, 1, 2, para poder planear la cirugía, la de las MAR. Es esta la clasificación. La sexta recomendación, los análogos de AGDRH no son recomendados de rutina, no que nos den mucha ventaja, ablanda mucho el mioma y puede ser difícil retirar y tiene muchos efectos secundarios en hueso, vagina, colesterol, en fin. Los miomas tipo 0, excepto, es decir, recomiendan embolselador, sobre todo en los miomas tipo 0. ¿Sí? Y en los tipo 1, 2 recomiendan más las resecciones. Y ¿qué dice acá, Bayro? No se recomienda el thermal loop. Sí, sobre todo la recomendación que les hablaba de usar más el asa fría. Y en monopolar con el bipolar, en los 1-2 tienen resultados iguales, pero tenemos la solución salina que realmente es fundamental. El uso de misoprostol no se recomienda de rutina para evitar perforaciones y a veces el misoprostol nos puede traer problemas porque se agranda tanto el cuello que se sale la solución salina, entonces la paciente sangra más y va a ser una cirugía más difícil. La recomendación 12, cuando estamos operando con bipolar, ¿ya? Si el déficit es de 1000, seguimos. Si está entre 1000 y 2500, debemos estar monitorizando. Es muy importante que la anestesia sea raquidia, ¿no? Porque el signo más premonitorio de intoxicación hídrica, de hiponatremia ilusional, es la confusión. Entonces, con el paciente despierto estamos hablando. Y cuando pase 2500, pare la cirugía. En pacientes más ancianas y con comorbilidades cardiovasculares, hasta 750 ml. Difícil, es mejor no operarla. Y algunas conclusiones, lo mejor es la clasificación STEP W. Esta aguja bipolar es muy útil en el consultorio. El mocelador electromecánico es útil. La técnica Opium nos mejora. La resonancia, la ecografía con líquido o si no la ecografía con histeroscopia para planear la cirugía. El TAC no tiene mucha utilidad. La resección bipolar es mejor sobre todo por los líquidos. Y dejar el mioma cuando tiene menos de 3,5 centímetros es una alternativa. Importantísimo, tenemos que preservar la pseudocápsula para las adherencias. Y la que más me gusta a mí, en el Centro Hospitalario Serena del Mar, los estándares de calidad, seguridad y calidez
son sus características institucionales. Muchas gracias.